Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición otra vez compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a hacer un breve estudio del Salmo 22. Un salmo escrito por David. No se sabe la fecha exacta o los momentos cuándo fueron escritos, pero lo que sí se entiende en la lectura del salmo es que este salmo fue escrito en los momentos más duros y más difíciles que tuvo que pasar el rey David en su vida. Recordemos que David tuvo un montón de enemigos: filisteos, Saúl su suegro y los seguidores de Saúl. Aún uno de los hijos de David quería ver muerto a su padre, y también otros vecinos que rodeaban a Israel eran enemigos de David. El salmo es la expresión de un ser humano abatido, sin esperanza, perseguido, humillado, rechazado y destrozado. Si usted lee todos los versículos del Salmo 22, se va a dar cuenta de eso. Del versículo 1 al versículo 21 vamos a ver esa situación. Pero por motivos de tiempo, porque es tan extenso este salmo, no vamos a poder leer su totalidad, sino partes que nos van a interesar en este estudio. ¿Qué situación podemos encontrar en este salmo? Que David, a pesar de estar en una situación espantosa y terrible, él tenía la completa certeza y seguridad de que Dios nuevamente vendría en su ayuda. En este salmo David utiliza cuatro figuras de animales. Toros de Basán, leones, jauría de perros y bueyes salvajes. ¿Para qué? Para expresar a través de estas figuras, para que la gente pueda entender el tipo de enemigos que tenían, y que todos esos enemigos tenían la posibilidad de quitar la vida a David. Pero como les decía, a pesar de estas circunstancias, el Salmo dice: yo tengo completa confianza en ti, Dios. Yo tengo completa confianza en que tú me vas a proteger, Señor, que tú me vas a salvar una vez más. Porque cuando yo nací, ¿quién me salvó? Fuiste tú, Señor. Pude vivir y ver la luz en el nacimiento. Cuando mi madre me estaba amamantando, igual tú me sostuviste y me salvaste. Y cuando buscaron quitarme la vida varias veces, tú siempre me estuviste protegiendo. Es por esta razón que Dios le da el entendimiento a David para que se dé cuenta de las cosas hechas en el pasado por Dios, de las cosas hechas por Dios en el presente y de las cosas que Él va a hacer en el futuro. En el pasado, ¿qué? Cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios contestó y le levantó jueces, levantó personas para libertar al pueblo. En el presente, cuando el pueblo necesita, cuando la gente clama en alta voz, proclama su necesidad, Dios escucha. ¿Y qué hace? Él, de una manera maravillosa, viene en ayuda, en liberación, en salvación, en protección para con los suyos. Y en el futuro, viendo esto, David, pasado, presente, llega a la conclusión y dice: en el pasado liberaste al pueblo, en el presente estás liberando al pueblo. Estoy completamente convencido de que nuevamente lo harás en el futuro. Por eso estoy 100% seguro que en tus manos estoy y que nada me va a pasar. El salmista, en este caso David, expresa, al ver la protección, la salvación, la fidelidad de Dios, que por estas razones Él le alabará. Él le reconocerá como su Dios, que Él proclamará que solamente Él es Dios y Señor, y que siempre, absolutamente siempre, le agradecerá por todas las cosas, por todas tus acciones, por todas tus respuestas al clamor de tu pueblo, a mi clamor, por tu fidelidad. Toda la gente se volverá a ti, porque sabrá que solamente hay un Dios vivo, hay un Dios real. ¿Y qué haremos? Dice David. Testificaremos ¿de qué? De tu amor, de tu poder, de tu salvación, de tu restauración, de todo, porque tú eres Dios y siempre serás Dios. Es por eso que en todas las generaciones futuras la gente tendrá el testimonio de qué? De tu accionar, de tu protección, porque siempre has levantado y levantarás al justo, a los que tú has escogido. Entre los salmos, el Salmo 22 es una joya única y maravillosa, donde está el clamor de un ser humano necesitado, y también contiene un contenido profético muy grande.
Hay muchas personas que consideran que el Salmo 22 tiene 33 referencias proféticas al Mesías en cuanto a su muerte y crucifixión. Y aún más, dicen que todo el Salmo en su totalidad es un Salmo profético, cosa con la cual yo no comparto. ¿Por qué? Porque este Salmo también contiene elementos y vivencias de un hombre que tuvo que pasar por situaciones muy difíciles en su vida, a tal punto que ya creía que las cosas habían terminado, que se habían desechado, que habían crecido tanto sus enemigos que deseaban su muerte, que ya él creía que le había tocado la hora de partir. Pero no fue así, hermanos. Por eso este Salmo se lo debe entender en dos frentes. El hombre escribiendo, el hombre llamado David, con todas sus necesidades. Y la segunda parte, el profeta David, escribiendo y proyectando al futuro las cosas que el Mesías tendría que vivir cuando fue crucificado y murió en la cruz. Para esto, por favor, leamos el Salmo 22, versículo 1. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Ningún ser humano, hermanos, en toda la historia de la humanidad, ha sentido estas cosas. ¿De qué? El abandono completo de Dios. El saber que Dios abandonó por completo esa vida, que se apartó, se alejó y no quiso saber nada más de ese ser humano. Cualquier pecado que hayamos cometido nosotros, o cualquier ser humano en el pasado, en el presente o lo haga en el futuro, no tendrá esta connotación del salmista, de expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sí lo dijo nuestro Señor Jesucristo al estar en la cruz, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué hizo eso? Porque Jesús en ese momento Él estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, con tus pecados, con mis pecados. Lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 21. ¿Qué dice? El que no cometió, Dios lo hizo pecado. El que no cometió pecado, Dios le hizo pecado. ¿Para qué? Para darnos salvación a nosotros. En una forma, parafraseando esta parte de las Escrituras. Cristo se hizo pecado en esos momentos en donde Él cargó todo el pecado de la humanidad. Dios se retiró y se apartó. Y Jesús, en esos momentos de angustia, de desesperación, al ver que esa relación tan profunda y estrecha que había tenido con Dios Padre se había roto por el pecado, clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Ahora, por favor, leamos los versículos 6 al 8. Como les decía, no vamos a leer todo el Salmo, sino partes. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza, mientras dicen: ¿este es el que confiaba en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿Qué tal? ¿Dónde vemos esto cumplido? En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 29 al 32, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del versículo 39 al 34. Cuando Cristo ya estaba crucificado, pasaban las personas, le quedaban viendo, meneaban la cabeza y se burlaban y le decía: tú, que en 3 días puedes levantar de nuevo este templo, el templo de Jerusalén. Tú que hacías tantos milagros, a ver, bájate de la cruz y creeremos. Tú que decías que eres hijo de Dios y que Dios te ama. Y así sucesivamente se burlaban y se burlaban de Cristo, cumpliéndose perfectamente estos versículos del Salmo 22, del versículo 6 al versículo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo crucificado, cuando estuvo ahí en la cruz. Aún el relato bíblico dice que uno de los que estaban crucificados con Cristo se estaba burlando, estaba metiendo cizaña en esos momentos tan difíciles. Veamos por favor ahora el versículo 11, el versículo 12. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Ustedes dirán: ¿y en dónde se cumplió eso? La palabra de Dios, hay un texto
paralelo, o podría decirse que nos podría dar luz de lo que estamos viendo aquí del versículo 11 al versículo 12. Y está en Amós 4:1, cuando nos dice que los líderes de Samaria se los equipara con las vacas de Basán, y les reprocha fuertemente por oprimir a los pobres y quebrantar a los menesterosos. Podríamos decir que esto es una figura de los líderes religiosos de la época de Cristo, encabezados por ¿quiénes? Anás y Caifás, y todo el grupo del Sanedrín, que hicieron un juicio ilegal a Cristo, lo arrestaron, le entregaron en manos de Pilato. ¿Para qué? Para que él sea muerto en la cruz. Toros feroces de Basán. Versículo 21, parte B. ¿Qué dice ahí? Dice, les voy a leer la parte primera también para que se entienda. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de los bueyes salvajes. Estos bueyes salvajes también a veces los han traducido como búfalos o como toros de monte. Tienen enormes cuernos en forma de ramales, con puntas como agujas. En épocas antiguas, los verdugos solían echar a las víctimas atadas de pies, de hombros y las manos y amarrarles a los cuernos de estos animales y soltar a las bestias en el desierto hasta que los pobres que estaban amarrados morían arrastrados por este animal. Imagínense en qué potencia y qué fuerza tenían estas bestias. Versículo 16 y versículo 20. ¿Qué dice ahí? Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Versículo 20. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Aquí estará haciendo referencia el salmista. ¿Y cómo se podrá aplicar a Cristo esto? ¿Cómo, hermanos? Cuando se hace referencia en las Escrituras a los perros, se está poniendo un paralelo con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran impuros. Eran personas impuras. Y cada vez que encuentran la palabra perrito con referencia a personas, es sinónimo que a pueblo gentil. También el término perro se emplea como metáfora para designar a los incapaces de apreciar lo grande y lo santo, a los cínicos y a los que enseñan falsa doctrina. Esto de aquí podría estar haciendo referencia a los soldados romanos que crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los que se repartieron las prendas, la ropa del Señor? Los soldados romanos. Ellos fueron los que crucificaron a Cristo. ¿Qué está diciendo el salmista en una forma profética? Que soldados extranjeros, que serán perros, que eran gentiles, le atacarán, hollarán sus manos y sus pies, es decir, atravesarán sus manos y sus pies, y se repartirán como botín su ropa. El versículo 16 que ya leímos, la parte segunda, dice, han atravesado mis manos y mis pies. Juan 19:18 dice, le clavaron en la cruz. ¿Qué utilizaban? Claves extremadamente grandes que atravesaban la mano por completo y la madera para sostener a las personas crucificadas. ¿Qué otra referencia? Juan 20:20 les mostró las heridas en sus manos y su costado cuando Cristo ya resucitó. Juan 20:27 le dijo a uno de sus discípulos, pon tu mano y mira mis manos. Y Lucas 24:39, cuando también resucitó nuestro Señor Jesucristo, que les dijo, miren mis manos, miren mis pies. Porque tenía que cumplirse esta parte de las Escrituras como parte profética sobre el Mesías, que traspasarían las manos y traspasarían los pies del ungido de Dios. Versículo 18, ¿qué dice? Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. ¿Quién hizo eso? De acuerdo a los evangelios lo hicieron los soldados romanos. La ropa se repartieron en partes iguales, 4. Y como la otra cosa era de una sola costura y no querían dañarla, echaron suerte sobre ella. Y uno se la ganó.
dando cumplimiento sin que ellos sepan de la profecía de este Salmo 22, en el versículo 18. Versículo 15 del Salmo 22, otra profecía sobre Cristo, dice: mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar, la lengua se me pega al paladar. ¿Qué sucede cuando usted está con mucha sed? Tenemos la boca muy seca y se nos pega la lengua al paladar. Sentimos mucha sed. ¿Y qué sucedió? En Juan 19, 28 al 30 nos dice que Jesús, antes de entregar el Espíritu al Padre, les dijo: tengo sed, para dar cumplimiento a la profecía, no del Salmo 22, sino también del Salmo 69, versículo 21, de que tendrá sed. Se le pegará la lengua al paladar, como dice el Salmo 22. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a lo que habían dicho sobre él. Versículo 22 de este mismo Salmo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. ¿En dónde se aplica esta parte del Salmo? En Hebreos capítulo 2, versículo 11 al versículo 12, en donde justamente estas mismas palabras son puestas en la boca de nuestro Señor Jesucristo por el autor del libro de Hebreos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. De los versículos 27 al versículo 31 se habla del futuro reino del ungido de Dios, en donde todos reconocerán al Señor, todos se volverán a Dios, todos se inclinarán ante Él. Él gobernará todas las naciones. El gobierno del Mesías estará presente. La gente servirá a Dios. El testimonio de Él llegará a todo lugar y a toda generación. Cosa que todavía no vemos, hermanos. Dios permita que seamos la generación que veamos esto. Si no es así, hermanos, la generación que venga, pero una generación verá el cumplimiento de estos versículos que aún faltan de cumplirse, del Salmo 22. Pero el Salmo 22, para poder ser entendido, no debe ser entendido solo, como una unidad del Salmo 22. El Salmo 22, para ser entendido en su totalidad, tiene que ir unido del Salmo 23 y del Salmo 24. Si no lo entendemos, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 como una sola unidad, nos va a ser muy difícil entender todo el contenido profético que tiene esto. El Salmo 22 sobre la muerte y crucifixión de Cristo. Salmo 23 nos habla de que el Señor es mi pastor. Y el Salmo 24 habla sobre ¿qué? Sobre el Rey de Gloria que vendrá y que se abrirán las puertas antiguas por donde entrará el Rey de Gloria. Y se pregunta, ¿y quién es este Rey de Gloria? Nosotros como iglesia sabemos quién es el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. En las próximas secciones, hermanos, estaremos haciendo un breve estudio del Salmo 23 unido al Salmo 22. Y posteriormente el Salmo 23 unido al Salmo 24 y ver todo el panorama profético de estos tres preciosos salmos, que son una joya dentro de la literatura hebrea y dentro de lo que es la enseñanza de la iglesia a todos. Gracias, hermanos, por su compañía. Bendiciones.